En el año 1943 se levantó una mujer que hizo algo heroico. Si podemos decirlo así, ella era una simple trabajadora social. Y esta dama decidió hacer la diferencia en el tiempo del Holocausto. Su trabajo tan heroico le causó o le provocó que se le llame a ella en el día de hoy el ángel de gueto de Varsovia. Esta mujer se conoce, o su nombre es Irena Sendler. Irena Sendler, siendo una trabajadora social, la llaman para que ella comience a atender a algunos de los refugiados antes de que ellos fueran llevados a las diferentes cámaras de gases para ser asesinados. Viendo ella el dolor de toda esta familia, decide poner en marcha un plan para rescatar la mayor cantidad de niños posible. Bebés, pequeños infantes, pequeños menores. Y ella logra reclutar 25 mujeres que clandestinamente durante un tiempo comenzaron a utilizar todo tipo de creatividad para sacar a los niños de aquel lugar. Por ejemplo, algunos ataúdes que se utilizaban para personas mayores, en esos ataúdes ponían niños también sedados. Ella los sedaba, los dormía para que no se levantaran, para que no lloraran, para así poderlos cruzar de un lado a otro y poder entonces al otro lado despertarlos. Llegó al punto de meter niños dentro de la ambulancia y dentro de los gabinetes de la ambulancia. Llegaron a meter niños en maletas y en maletines, pequeñas maletas y maletines, en cajas con pequeños agujeros que los ponían dentro de los contenedores donde transportaban medicamentos. Entre ella y 25 mujeres más lograron salvar a sobre 2.500 niños durante todo ese periodo. En un momento dado la descubrieron. Y cuando la descubren, la llevan presa. La torturan cruelmente. Le rompieron sus piernas, le rompieron sus brazos, simplemente para que ella dijera dónde estaba cada niño que ella había salvado. Ella se rehusó a hacerlo y la sentenciaron a que ella muriera. Y ella dice que lo único que ella se acordaba, entre muchas cosas que se acordaba, era que su papá había sido doctor y su papá había muerto de tifus, esa enfermedad que estaba una plaga en aquel tiempo, porque él era el único doctor que se atrevía a ir a atender a aquellos pacientes que tenían esa enfermedad. Y ella decía que aunque su papá no vivió, ella lo que tenía era 7 años cuando su papá murió y no vivió mucho con su papá, siempre se acordaba una frase que su papá decía: si ves a alguien ahogándose, no hay que pensarlo, lánzate y trata de salvarlo. Y por eso ella vivía y hacía lo que hacía todos los días. La historia no termina en ella morir, porque de repente, milagrosamente, cuando se enteran de la captura y de la sentencia de muerte, algunas personas que la apreciaban comenzaron a sobornar a algunos guardias alemanes, y el día de su ejecución, cuando iba a ser ejecutada, de alguna manera u otra, abrieron las puertas y ella logró escapar y esconderse hasta eventualmente cuando la guerra termina y eventualmente en el 2008 fallece. Y hoy hay sobre 2.500 personas que simplemente fueron rescatadas porque una mujer ordinaria decidió que iba a irse en contra de todo un sistema. No te estoy hablando de una madre salvando a hijos, y aunque ella tenía sus propios hijos eventualmente, no te estoy hablando de una abuelita salvando a sus nietos. No te estoy hablando de una tía salvando a sus sobrinos o a su sobrina. Te estoy hablando de una mujer que simplemente entendía que no podía aceptar el decreto que se había dado en aquel momento dado, y que de alguna manera u otra ella no podía terminar con toda la guerra, pero podía salvar la vida de alguien. Y a veces en nuestra sociedad se nos olvida el impacto que cada uno de nosotros podemos tener. Se nos olvida la necesidad de arriesgar nuestras vidas, porque quizás hay alguien que necesita en el día de hoy que la maleta que yo llevo lo cargue de un lugar a otro. Y Dios es experto en usar gente que para el mundo son ordinarios. Primera de Corintios capítulo 1, el verso 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Nunca podemos menospreciar a nadie ni su labor dentro del plan y del propósito de Dios para salvar a este mundo. Y de esto vamos a hablar en el día de hoy. Continuamos con la serie No Weapon,
ningún arma forjada contra mí prosperará. Basada en Isaías capítulo 54, el verso 17, donde el profeta hace esa declaración: ningún arma forjada contra nosotros prosperará, y Dios condenará toda lengua que se levante en juicio. Y hemos comenzado a levantar conciencia de la importancia que tenemos que tener en nuestras mentes, en nuestro interior, de la protección espiritual y naturalmente hablando de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros hijos. Esta serie no está dedicada a las familias únicamente con hijos o a aquellos padres que tienen hijos en el día de hoy, ¿verdad? Aquí hay solteros, aquí hay personas que no tienen hijos. Esto está dedicado a toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que entender cuál es la parte del plan de Dios que tú tienes que cumplir, y el propósito tuyo va a ir más allá de únicamente tu familia. Tu familia es prioridad, tu familia es importante y tú eres responsable de eso. Pero el impacto que tú y yo podemos tener en esta sociedad es mucho más grande que simplemente nuestro círculo familiar. Y tenemos que entender que todos tenemos algo que hacer dentro de la batalla que existe en el día de hoy. La semana pasada vimos un poco la historia de Noé. Pero de las cosas en particular que yo quiero recordar de la semana pasada es que tenemos que tener cuidado, cada uno de nosotros, de llegar a pensar que nosotros estamos inmunes al mal y que no podemos ser, o que nunca llegaremos a ser parte del problema de la sociedad. Te decía yo la semana pasada que sería algo muy iluso el tú pensar que no puedes ser sugestionado a ser parte de la crisis, a ser parte del problema. Todos podemos caer. Todos podemos caer en la misma emocionalidad del mundo, en la misma condición mental. Ahora mismo en estos días, con el famoso caso de Don Miguel, ¿cuánta gente ha dicho: ah, qué bueno que este hombre mató a ese muchacho? Eso fue un papá defendiendo a su hija. Ese fue un papá defendiendo. ¿Y cuánta gente afuera dice: yo hubiera hecho lo mismo? Y la realidad es que a mí me preguntaron: pastor, ¿usted hubiera hecho lo mismo? Y yo tengo que decir: no sé si lo haría. Yo no sé si haría lo mismo, porque tengo que dejar la posibilidad. Yo estoy seguro que en mi mente y en mi corazón me daría la misma rabia y pensaría de primera intención probablemente de la misma manera. Y el yo pensar que no lo haría me pone en peligro algún día hacerlo. El hecho de que yo sé que mi condición humana me llevaría a hacer lo mismo que este hombre hizo es de las primeras cosas que yo necesito entender para tener mis antenas bien preparadas y poder defenderme y cubrirme de ese mal en el que todos podemos caer en algún momento dado. Hay gente que celebra que mataron a este muchacho. Pero hermano, la iglesia no puede celebrar eso ni decir que somos parte de esa sociedad, ni que podemos pensar de la misma manera. Yo tengo que aceptarte como ser humano, como padre. Definitivamente me dolería que un hijo, que un yerno, ¿verdad?, hiciera algo así con mi hija. Me daría rabia, me daría furia. Definitivamente estoy seguro que me tiraría de rodillas porque me daría la rabia y el deseo de vengarme. Eso es parte de la naturaleza humana. Pero yo tengo que ver mucho más allá. Yo no puedo comportarme como cualquier hombre. Tengo que comportarme como un cristiano y como un creyente. Y tengo que vivir por encima de todas esas cosas. Pero tengo que aceptar que esa es mi naturaleza. En estos días compartía en un panel y compartía con un amigo que no le va a molestar que yo mencione su nombre aquí en el día de hoy. Él se llama el pastor Luis Roy. Él fue el ex secretario de base de fe bajo el gobernador Pierluisi. Y ese hombre, su testimonio es uno. Él golpeaba a su mujer. Él golpeaba a su esposa. Él mismo acepta su error. Pero un día le entregó su vida a Jesús. Su vida cambió. Y alguien que fue un abusador, hoy es un pastor con una hermosa iglesia, con su esposa, hoy con 2 hijas, una hermosa nieta. Predica no tan solo en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, y llegó a ser el director de base de fe el cuatrenio pasado bajo el gobierno de Pedro Pierluisi. Hay esperanza para aquel que encuentra a Cristo, y por eso nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Dáselo fuerte, si se lo va a dar al Señor, seguro que sí. Dale fuerte aplauso. Así que tenemos que poner todas las cosas siempre en perspectiva. Pero me gustaría que fueras conmigo al libro de Éxodo, capítulo 1, y viéramos en la historia, en el libro de Éxodo, unas mujeres que hicieron lo mismo que hizo esta dama allá en los años 1943. En el libro de Éxodo, capítulo 1, está la famosa historia, el momento donde comienzan a oprimir al pueblo de Israel.
Pero en el verso 8 en particular dice la Biblia: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mire, desde aquí ahora mismo, los judíos fueron los que hicieron prosperar a Egipto. Y ahora este hombre, los judíos bajo José, fue lo que hicieron que Egipto llegara a ser la nación que fue. Pero ahora este faraón comienza a decir: esta gente no son nuestros amigos, esta gente son nuestros enemigos. Esta gente son nuestros enemigos. Mira lo que sigue diciendo: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que le molestasen con cargas y edificaron para Faraón y las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, y de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual les obligaran con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. No me amenaza un hombre, debo decir, los hombres son una amenaza, porque de los hombres va a salir el libertador que ellos están esperando. Las mujeres, déjalas vivas, no porque las amemos tanto, es porque las podemos esclavizar y también ponerlas a producir y que tengan nuestros hijos. Esa era la razón. Y mira lo que sigue diciendo cuando el verso 17: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras venga a ellas. Esa fue la excusa que ellas utilizaron. Lo que ocurrió en esta ocasión es lo mismo que ocurre todavía el día de hoy, en estos tiempos. Faraón sigue dando órdenes y decretos desde diferentes lugares. Cuando nosotros miramos, tenemos hoy faraones en nuestra sociedad, faraones económicos. Son grandes corporaciones las que muchas veces determinan qué es lo que se ve en la televisión, qué es lo que se ve allá afuera, qué es lo que se tiene que hacer, es el dinero de ciertas corporaciones las que promueven realmente las ideologías dentro de nuestro sistema. Y son esos faraones los que muchas veces tratan de determinar lo que es correcto o lo que es incorrecto. Es impresionante. Si pudiéramos hacer un análisis fiel y digno y entrar en todos los detalles, usted se daría cuenta la cantidad de dinero que invierten grandes corporaciones solo para promover ciertos conceptos y ciertas ideas que van totalmente en contra del plan de Dios para nuestras familias. También tenemos faraones políticos en el día de hoy, líderes políticos que en diferentes posiciones y en diferentes lugares siempre están tratando de hacer decretos y declaraciones de lo que conviene para un país o de lo que no conviene. También tenemos faraones culturales, gente dentro de nuestra sociedad en el día de hoy que supuestamente en favor de la cultura y para mantener la cultura hacen declaraciones de aquellas cosas que son correctas, aquellas cosas que deben vivir y aquellas cosas que no deben estar vivas en el día de hoy. También tenemos faraones ideológicos, personas que con su ideología son las que quieren determinar realmente cómo nosotros vemos nuestra cultura y nuestra sociedad. Y el patrón sigue siendo el mismo toda la vida. Lo primero que se trata de hacer, como vemos en el libro de Éxodo capítulo 1, es deshumanizar al ser humano, deshumanizarlos, sacarnos de la idea de lo que es ser un humano. En aquellos tiempos se decían y el pueblo de Dios comenzó a ser tratado como un enemigo, cuando el pueblo de Dios nunca fue enemigo de nadie. El pueblo de Israel en aquel tiempo fue lo que hizo que Egipto prosperara, fue lo que hizo que Egipto se levantara, fueron los que contribuyeron. Pero la mejor manera de tú comenzar a promover una ideología y un pensamiento es hacer a alguien tu enemigo, es comenzar a ponerlo de frente a ti y volverlo tu enemigo para toda la vida. Y comienzas a deshumanizar a la persona, lo mismo que pasa en el día de hoy. Cómo se trata a un niño o a un feto y se le considera como si fuera un tumor, que hay que extirparlo como si fuera un tumor del cuerpo de una mujer.
Hoy, en el día de hoy, se dice que mire, si quieren deshumanizar tanto, que comparan, si usted comió huevo esta mañana y allá afuera los ideólogos o ideólogos que están allá afuera te dicen que tú cometes un aborto todos los días que comes un huevo. Como si un gallo o una gallina fuera igual que un ser humano. Perdóneme. Y un huevo no es lo mismo que un feto, jamás en la vida, jamás en la vida, ni científicamente lo es. Pero de esa forma lo que hacen es deshumanizar al ser humano. Lo segundo que hace el mundo todo el tiempo es la opresión económica. Es la opresión económica de los diferentes sistemas totalitarios que comienzan a querer controlar absolutamente toda tu vida para poner cargas pesadas sobre ti. Porque no hay nada más que destruya el alma de una persona que una carga económica impositiva sobre tu mente, sobre tu corazón. La Biblia lo dice, con estas cargas de duro trabajo que le ponían, duro trabajo, duro trabajo, duro trabajo, amargaban el alma de ellos. Cuando Moisés fue a sacarlos de Egipto, eventualmente, ¿qué hicieron? Le duplicaron el trabajo. Y Faraón declaró y dijo, ponle más trabajo todavía, porque como están tan ociosos, ellos lo que quieren es ir a adorar a su Dios. Para el mundo, lo que tú estás haciendo aquí hoy es porque tú eres un vago, es porque tú eres un vagoneta. Yo honestamente no veo muchas redes sociales y menos en estos últimos días. He estado totalmente desconectado, he decidido no ser parte de todos los comentarios en esta semana pasada, simplemente por mi salud mental y emocional. Pero en estos días me mandaron un TikTok que querían que yo reaccionara de alguien que dice que a la iglesia lo único que vienen son los pobres. Eso es lo que el mundo piensa de usted allá afuera. Y lo dijo una persona que se ha hecho un influencer famoso haciendo cuanta estupidez en la calle allá afuera. No tiene ningún talento, no tiene ninguna capacidad mental, solo manipular a nuestra sociedad. Es impresionante, pero para ellos usted es un pobre mental y un pobre financieramente, porque la iglesia es para pobres. Yo quisiera que él viniera aquí a la iglesia y viera los carros que hay aquí en la iglesia. Yo quisiera que viera la casa de algunos de ustedes que no han tenido que hacer la charrería y las estupideces que él hace para dar pan a sus hijos y prosperar, que ustedes sí pagan impuestos. Yo quisiera que él viniera aquí y se sentara con la gente que tenemos aquí en la iglesia y que se sentara aquí con los jóvenes de nuestra iglesia. El pianista que tenemos aquí hoy tocando, ¿sabe qué? Lo que está estudiando para doctor. El bajista es ingeniero. Póngase a mirar nuestra iglesia para que usted vaya afuera. Pero eso es lo que piensan de nosotros allá afuera, o de algunos. Y mientras te tengan oprimido, mientras te opriman económicamente, mientras te amarren económicamente, mientras te detengan, lo que hacen es amargarte el alma. Ese es el sistema del mundo. Lo próximo que vemos en esta ocasión en el mismo Egipto es lo mismo que vemos en el día de hoy. En secreto se hacen preparaciones simplemente para atacar el sistema reproductivo, para acabar con ciertas vidas en particular. Y son las cosas que hacen en cuartos secretos. Faraón no empezó haciendo un decreto público. Faraón buscó 2 o 3 personas a las que él buscó para que simplemente fueran y cumplieran. Como allá afuera hay un montón de personas que comienzan a vender sus principios y comienzan a ser parte de todo ese proceso de nuestra sociedad. Para lo último entonces, hacer el decreto público y declarar delante de todo el mundo que todos los niños tenían que morir. Que todos los niños varones tenían que morir. Esos decretos públicos se hacen todavía en el día de hoy y la iglesia tiene que entenderlos. Yo no puedo tomar tiempo en todos ellos, pero en el día de hoy tú tienes que comprender que esos decretos están allá afuera, esas declaraciones están allá afuera. Número 1, está el decreto de descartar. Allá afuera los faraones quieren que ellos decidan qué vida importa y qué vida no importa. En la sociedad son los influencers los que quieren determinar quién vale y quién no vale. Para el mundo, el cristiano no vale absolutamente nada. Sin darse cuenta que nosotros pensamos que ellos valen tanto que nos da tristeza que vivan de la vida que están viviendo. Pero para ellos, nosotros no valemos absolutamente nada. Allá afuera en nuestra sociedad, la vida de una mujer vale más que la vida de un hombre. Y con todo el respeto a todas las mujeres que están aquí en el día de hoy, su vida es importante y ningún hombre nunca debe golpearla. Usted no debe sufrir abuso de ninguna clase, pero la vida de un hombre es tan importante como la vida de una mujer. Y hay que respetar tanto al hombre como a la mujer. Y es lo triste en nuestra sociedad
Aquí se habla todo el tiempo de feminicidio, 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 feminicidio. Y lo que vemos muriendo en las calles son hombres y jóvenes todo el tiempo, 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 todo el tiempo en la calle. Esta semana arrestaron a 5 maestros en Puerto Rico. Sí, pero los que resaltan fueron 3 varones que habían y uno que aparentemente era ministro de alguna iglesia o tenía quizás una licencia comprada en internet de ser ministro, porque el ministro no era. Automáticamente de los 5, al que resaltan, ¿cuál era? Al que decía que era pastor de una iglesia o ministro de una iglesia. ¿Y los otros 4 dónde están? ¿Y dónde están las 2 mujeres abusadoras también? No, porque eso no sirve para el lenguaje de ellos. No sirven. En nuestro país se menosprecia tanto al hombre que los 3 únicos centros de ayuda que tiene un hombre en Puerto Rico se llaman Centro de Corrección, AMSCA y Asumen. Ahí es donde un hombre puede ir. Dígame qué hombre aquí puede ir, dígame a qué oficina usted puede ir. Dígame dónde usted puede ir a buscar ayuda. Dígame qué caballero hay aquí que pueda ir a buscar ayuda a alguna mujer en algún lugar. Dígame una. No hay. No existe. ¿Quiere decir que tenemos que favorecer a los hombres? No. Lo que no podemos caer en el juego de que una vida vale más que la otra. La vida de los jóvenes no vale más que la vida de los niños. Y tampoco la vida de los niños vale más que la vida de los ancianos. Si llegamos a pensar en eso, que los niños son el futuro de Puerto Rico, excelente. Y los ancianos son el presente de nuestro Puerto Rico. Y necesitamos los ancianos para que los niños todavía sobrevivan, porque son muchos abuelos los que llevan a esos niños a la escuela, al trabajo, los cuidan, los guardan. Son muchos abuelos los que ayudan a que las mamás puedan salir a trabajar y hacer lo que tienen que hacer. Pero eso no es lo que se decía en las elecciones pasadas. Las elecciones pasadas los anuncios eran: esconde la tarjeta electoral de tu papá, de tu abuelo, bótasela, menospreciando. Ellos son los que nos han traído hasta aquí. Malagradecido. El Puerto Rico que tiene es porque ellos te trajeron hasta aquí. Y lo único que tienes que entender es que hay valor en ellos. Hay valor en ellos. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Yo ayer en la tarde me monté en un avión con mi familia, con mi esposa, a ver a mi mamá que cumplió 70 años. Llegué esta mañana, me monté a las 3 de la mañana en un avión para estar aquí. No podía faltar hoy para todo lo que tenemos. Es un gran esfuerzo haber ido tan solo por 6-7 horas allá a la ciudad de Orlando, Florida. Pero es mi mamá, cumplió 70 años. 70 años cumplió. Logramos reunir a todos mis hermanos. Logramos reunir a todos los nietos. Solo faltó el bisnieto de Dallas, Texas, que no pudo llegar, pero todos los demás estábamos allí en un pequeño restaurante de sorpresa. Llegamos hasta la casa, ya no sabía. Mi mamá siempre se había querido poner un traje de lujo que nunca se había puesto. Ella quería ponerse un traje San John toda su vida. 70 años trabajó. Siempre se quiso poner un traje San John. Nunca se lo había podido poner. Pues mi hermana preparó la fiesta. Y mi hermana fue y le compró el traje San John para que a los 70 años ya se pusiera el traje más caro que ella se ha puesto en toda su vida. Hicimos una fiesta. Allá estábamos toda la familia, felices, contentos, compartiendo. Allí pude ver a mi abuelita que tiene 95 años, estar con ella un rato en la casa. Me llama y me grita: Otoniel, ven acá, necesito un consejo. Dime, abuelita, ¿qué necesitas? Un consejo a 95 años. Me dice: me quieren operar y ponerme una placa de metal aquí ahora en la cadera. ¿Qué hago? No te pongas esa placa, abuela, olvídate de eso, no te pongas a operarte. Eso pienso yo, ¿verdad? Eso pienso yo. ¿Para qué? ¿Para qué? Me dice: ¿para qué? Si yo no voy a salir de aquí como quiera. ¿Para qué? Voy a salir del cuarto y me llama y me dice: ora para que me vaya, Otoniel, por favor. Ya yo terminé. No, abuela, yo no voy a orar para que tú te vayas. Ora tú, si tú quieres que te vaya, dile tú a Dios: yo se lo pido todas las noches y no me lleva. Esa fue la conversación de ayer, imagínense. Y estar con la familia. Y de repente
Allí se para mi mamá a mitad de la actividad y comienza a hablar y comienza a decir: yo le doy gracias a Dios por toda mi familia, porque yo declaro todas las mañanas que mi familia está cuidada, mi familia está protegida, que mi familia es una familia de pacto, que mis hijas, que mis nietos, que mis sobrinos, ¿verdad? Hermano, y eso, nosotros tenemos que darle valor a todo el mundo. Pero lamentablemente los decretos que hay allá afuera no dicen eso. No dicen eso. Allá afuera está el decreto de la sexualización. Todo se tiene que sexualizar, tanto el hombre como la mujer, y tiene que haber un momento donde tú y yo decidamos no ser parte de todo ese asunto. Allá afuera los faraones están todo el tiempo haciendo un decreto de un abandono, diciendo: no es mi responsabilidad, no es mi responsabilidad. En otras palabras, mis papás no son mi responsabilidad, esta sociedad no es mi responsabilidad, lo que le pasa a aquel no es mi responsabilidad. Y lo que quieren es que abandonemos el mundo a su propia suerte y dejamos nuestras generaciones presentes y pasadas y futuras, las dejamos sin ningún tipo de cuidado. Está el decreto allá afuera de la desesperanza, que la iglesia a veces se ha unido dentro de ese discurso. No hay futuro para el Puerto Rico, no hay futuro para el país. Lo que viene es juicio, lo que viene son problemas, lo que viene son dificultades. Y estas declaraciones lo que hacen es crear una mentalidad totalmente opuesta a lo que es el propósito y el plan de Dios para nuestros tiempos. Pero tienen que haber mujeres como las mujeres egipcias. Tienen que haber mujeres como estas mujeres que decidieron: yo no voy a vivir por el decreto que Faraón ha dicho. Faraón ha dicho que esos niños no van a vivir y yo digo que van a vivir. Faraón ha dicho que la vida de esos niños no sirve para nada. Yo digo que la vida de esos niños sirve para algo. Y estas simples mujeres, que eran una simple partera, no sabían lo que estaban haciendo, pero dentro de todo el propósito de Dios estaban librando al libertador. De allí saldría Moisés, aquel hombre que Dios utilizaría para salvar a toda una nación. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 1, porque esta es mi primera invitación para ti en el día de hoy. Oiga bien que estás aquí en el día de hoy, tengas hijos o no tengas hijos. Yo no te estoy hablando únicamente de cuidar tus hijos. Yo te estoy hablando de que tú tienes que ser una partera para alguien en esta sociedad, alguien que está viviendo bajo la declaración y bajo el decreto negativo del mundo. Y estas mujeres que se atrevieron a enfrentar al faraón en aquel tiempo, dice la Biblia en el verso 20, Éxodo capítulo 1, el verso 20: y Dios hizo bien a las parteras. Mira una vez más ahí: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y mira lo que dice el verso 21, por favor. Dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó. Yo pensé que usted iba a leerlo más fuerte y alegrarse. Él prosperó su familia. Dios le hizo bien y prosperó su familia. No hay nadie que se vaya en contra de un decreto de un faraón, que venga en contra de la familia, que venga en contra del hogar, a quien Dios no le haga bien y Dios no haga prosperar su familia de alguna manera. Usted debería estar más alegre en esta mañana. Dios prosperó su familia. Dios prosperó su familia. Estoy hablando de que Dios prosperó familias egipcias. No estoy diciendo que prosperó familias judías, ni los israelitas. Ya ellos prosperaban. Mientras más los oprimían, más crecían, más prosperaban. Pero la bendición de Dios trasciende cultura, porque Dios busca gente que se vaya en contra del sistema del mundo y que se atreva a creer que puede tener un impacto desde el lugar en el que ellos se encuentran, por más mínimo que se vea. Y la Biblia dice: y Dios le hizo bien. Y la Biblia dice: y Dios prosperó sus familias. Esa es la bendición de tú y yo, atrevernos desde los lugares donde estamos a hacer la diferencia. Cuando nosotros miramos la vida de Moisés, ayúdame en el piano, por favor. Cuando miramos la vida de Moisés, habían 5 mujeres en 4 grupos, 5 mujeres que fueron influyentes en la vida de Moisés. Por supuesto estaba su mamá. En el libro de Hebreos capítulo 11, Dios la incluye en los héroes de la fe. Y dice la Biblia que Jocabed vio que su hijo era hermoso. ¿Quién no ve a un hijo hermoso? Alguien se rió, alguien parece que no tiene un hijo hermoso. Oiga bien, wow. Uf, no voy a decir quién se rió, pero wow.
Voy a tener que ver la foto de esa familia. Oiga, ¿quién no ve los niños hermosos? En realidad no se habla de belleza. La palabra hermoso quiere decir vio el propósito en él. Cuando Jocabed vio aquella cosita, dijo: hay algo muy grande aquí. Hay un propósito mayor aquí. Esa mujer dijo: Dios no me pudo haber dado a luz, haber dado a luz un hijo en un tiempo donde los quieren matar, si Dios no tiene algo con este niño. Y lo guardó, lo cuidó. Definitivamente las madres son importantes. Pero aparte de las madres necesitamos una cifra y una fuá que no tiene nada que ver con ellos. Eran simplemente unas parteras que desde el lugar donde estaban comenzaron a hacer las cosas correctas. Pero también hace falta una Miriam, porque la historia no termina con Jocabed, con Cifra y Fuá. Una Miriam que era la hermana de Moisés, donde la Biblia dice que cuando la mamá de Moisés lo puso en el río Nilo, donde habían dicho que habían que matar a todos los niños, un río que era un río que traía vida, se convirtió en un río de sangre. Y en ese río pusieron a Moisés en una pequeña arquilla. Y dice la Biblia que estaba Miriam a la distancia mirando dónde lo llevaba el río. Oiga bien, tú y yo tenemos que ser Miriams en esta sociedad. Tú y yo tenemos que mirar a dónde lleva el río a los hijos de nuestros vecinos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. A veces los vemos a la distancia. Ninguno de aquí está exento de mirar lo que el mundo está haciendo con los que están a nuestro alrededor. Es triste cuando vemos el abuso de un padre hacia un niño, una niña. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaban los abuelos? ¿Dónde estaban los sobrinos? ¿Dónde estaban los primos? ¿Dónde estaban los tíos? ¿Dónde estaba el maestro? ¿Dónde estaba el vecino? Alguien tiene que haber oído algo. Alguien tiene que haber visto algo. Pero nuestra sociedad, no te metas. Nuestra sociedad, oye, saca el teléfono y graba para que se haga viral. Eso es lo que nuestra sociedad dice en el día de hoy. Hicieron una encuesta hace un tiempo atrás a unas niñas en los Estados Unidos y le preguntaron qué querían ser cuando fueran grandes. Y la contestación número 1 fue influencers. O sea, ya no te hablan de ser mamá. ¿Conoce usted alguna niña que le diga que se quiere casar realmente y ser mamá? Piense. Y hoy la meta es ser influencer. No ser doctor, no estudiar, ingeniero, abogado. Póngase a pensar. Esa es la meta hoy. Y qué triste que no podamos ver cosas diferentes, que nuestra familia no puedan aspirar a otras cosas. Hacen falta Miriams, pero también hacen falta las hijas de Faraón. Hace falta gente en el gobierno, en los lugares de poder y de autoridad. La Biblia dice que Moisés cayó en la mano de la hija de Faraón. Esa muchacha lo adoptó como su hijo. Y dice la Biblia que mandó a buscar a alguien que cuidara de Moisés. ¿Y a quién contrató? A Jocabed. Así que Egipto terminó pagándole a Jocabed, su mamá, para que lo cuidara, sin darse cuenta que estaban criando al libertador de Israel. Mira qué interesante. 2 egipcias, 3 egipcias y 2 judías para salvar a uno. Por eso es que tú y yo no podemos descartar que allá afuera, en el gobierno, Dios tiene egipcios que a ti no te gustan, que a ti no te agradan, que a veces son medios insoportables, pero son egipcios que tienen la capacidad de coger la arquilla y hacer algo como lo que hicieron en estos días pasados. A usted quizás no le gustará a algunos de los líderes, pero por primera vez se firmó en Puerto Rico una ley, la ley 350, en contra de la hormonización de todos los niños menores para acabar con ese abuso en Puerto Rico. Tiene que haber alguien. Tiene que haber, pero que no me gusta su estilo, pero firmó la ley 350. Pero que no estoy de acuerdo con todo. Está bien, pero dale crédito por la ley 350.
Pero que no está haciendo todas las cosas bien. Está bien, pero dale crédito por la ley 350. Y al fin y al cabo, para ti, ¿qué es más importante? ¿La luz o los niños? Dime qué es lo más importante, quedarte sin luz por 24 horas. O sea, esa es tu prioridad. Esa es tu prioridad. ¿Sabes? Sufres porque por 24 horas no tienes luz. Pero no te das cuenta que todavía en Puerto Rico hace falta hacer algo más, todavía más drástico, que no sé si este gobierno lo va a poder hacer. Puerto Rico se puede, el aborto es legal. Cualquier tipo de aborto todavía es legal en Puerto Rico, bajo el Código Civil. Y todavía no ha habido alguien que se atreva a regularlo correctamente. Y Puerto Rico se ha vuelto un lugar donde la gente viene a abortar. Yo lo que espero es que haya un egipcio allá adentro que diga: los niños los vamos a cuidar. Pues yo quiero que tú entiendas eso, porque para salvar a Moisés hizo falta egipcios y judíos. Hacen falta cristianos y gente que tú no quieres que son cristianos, pero Dios los tiene que usar. Y lo grande es que a todos los que se pongan con el plan de Dios, le va a ir bien a ellos y a sus familias también. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tengo que mover para terminar. Oiga bien, tiene que haber muchas cosas en nuestra vida. Número uno, tiene que existir desobediencia estratégica. No te estoy hablando de ser un rebelde a lo loco allá afuera, pero sí tenemos que ser estratégicos en nuestra vida, en las cosas que vamos a luchar, que vamos a batallar. Estas mujeres no estaban haciendo las cosas a lo loco. Ellas supieron cómo manejar el asunto, cómo mantenerse dentro del sistema y cómo hacerlo de manera tal que pudieran cumplir el propósito de Dios para su vida. Tiene que haber una fe activa y de sacrificio. La Biblia dice que la mamá de Moisés lo escondió por 3 meses. Tiene que haber un esfuerzo de parte tuya, de parte de cada uno de nosotros, de esconder a nuestros hijos, de esconder nuestros matrimonios, de esconder nuestros hogares, de guardarlos. Que no puedes salir por 2 o 3 años porque tienes que cuidarlos a ellos. Pues perfecto, el cine no es más importante, el viaje no es más importante, el crucero no es más importante son tus hijos. Tendrás tiempo después para disfrutarlo. Que hay que hacer un sacrificio, que hay que hacer un esfuerzo. Pues por supuesto, de eso es que se trata la vida. De eso es que se trata la vida. Ese sacrificio, ese esfuerzo, que es con fe que lo hacemos. Y por supuesto, igual que Jocabed, un día tienes que ponerlos en las manos de Dios. Tenemos que tener la capacidad de tener vigilancia estratégica. Tenemos que saber y estar pendiente de nuestra sociedad. Tenemos que estar listos constantemente para ayudar a aquel que lo necesite, para darle la mano a alguien que lo necesite, para servir a alguien, para darle un consejo a un sobrino, a un primo, a un nieto, a alguien a quien tú puedas llamar, a quien tú puedas decir, a quien tú puedas proteger. Tiene que haber compasión. La mamá, la hija de Faraón, tuvo compasión con otra cultura que no era la de ella. Tiene que haber empatía, tiene que haber compasión. Así que el pueblo de Dios tiene que moverse en el día de hoy. Es la única manera en que vamos a tener esperanza. Y tú que estás aquí en esta hora, que tienes hijos, que no tienes hijos, oiga bien, en el día de hoy, comprenda todo esto que te voy a decir. ¿Por qué tú y yo podemos tener esperanza? ¿Por qué usted y yo podemos tener esperanza en este tiempo? Por varias razones. Número uno, tienes que entender que el propósito de Dios siempre es más grande que los planes de Faraón. Vuelvo y te lo repito, el propósito de Dios siempre es más grande que los planes de Faraón. Vuelvo y te lo repito, tienes que entender que el propósito de Dios es más grande que los planes de Faraón. Una vez más te lo digo, tienes que entender que el propósito de Dios es más grande que los planes de Faraón. Faraón tiene un plan para destruir a tu matrimonio. Faraón tiene un plan para destruir a tus hijos. Faraón tiene un plan y un decreto para acabar con tu familia. Pero el propósito de Dios es más grande que todos los planes. Y ante el propósito de Dios siempre se desvanecen los planes del enemigo. Por eso es que tú y yo podemos tener hoy, en el día de hoy, esperanza. Si tu familia tiene propósito, si tus hijos tienen propósito, si tu matrimonio tiene propósito, oiga bien, no importa lo que el enemigo quiera hacer, ningún arma forjada contra ti prosperará y Dios va a condenar toda lengua que se levante en juicio. Número 2, ¿por qué tú y yo podemos tener esperanza? Porque Dios siempre va a levantar protectores y Dios va a levantar personas para cuidar de los nuestros. Dios tiene personas en todas partes, en todo lugar. Dios tiene egipcios que Dios va a levantar para cuidar de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, donde quiera que estén. Esa debe ser nuestra seguridad y nuestra paz y nuestra convicción.
Dios tiene que tener una cifra, Dios tiene que tener un foie, Dios tiene que tener una hija de Faraón en algún lugar. Mis hijos yo no los voy a tener todo el tiempo conmigo, mis hijas no van a estar todo el tiempo conmigo, van a estar en el mundo, pero en el mundo no todo el mundo que se va a encontrar es malo. En el mundo se va a encontrar con aquellas personas correctas, y mi oración desde mi casa es: Señor, llévalos a las manos de la gente correcta, aunque sean distintas de nosotros, llévalos a las manos de la gente correcta, que mis nietas y mis nietos terminen en el lugar de las manos correctas. Oye bien, en el día de hoy Dios tiene gente para levantarte a ti, para levantar a tu familia, para levantar a tus hijos, para levantar a tu esposo. Óyelo bien en esta hora. Número 3, nunca menosprecies las acciones pequeñas que tú puedes hacer. Nunca menosprecies las acciones pequeñas que tú puedes hacer. Cualquier cosa que tú hagas puede cambiar la vida de una persona. Cualquier cosa que tú hagas puede cambiar el futuro de una persona para siempre. Cualquier gesto que tú hagas puede transformar familias completas. Cualquier detalle, cualquier ayuda, cualquier palabra, un abrazo, un cuidado, puede cambiar la vida de una persona que estaba perdido, que no tenía futuro. Nunca menosprecies el lugar donde tú estás y no pienses que no tienes impacto ninguno. Todo lo contrario, son personas ordinarias las que lograron hacer todas estas cosas. Número 4, siempre tenemos que tener esperanza de que Dios está levantando una generación de gente libre y no gente esclava. Yo sé que allá afuera nos desanimamos a veces porque pensamos que el mundo está perdido. Sí, a veces afuera cuando uno mira, uno piensa que toda la juventud está perdida, pero no es cierto. No todos los jóvenes están en la calle, no todos los jóvenes están en el mundo. Todavía aquí en esta iglesia casamos a jóvenes que quieren casarse, que quieren tener familia, que quieren estudiar, que quieren prosperar. Todavía, no sé por qué, pero aquí hay un montón de jóvenes que quieren ser pastores. Cuando el mundo piensa mal allá afuera de todo eso, pero todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza, porque Dios siempre tiene niños libertadores. Dios no da a luz esclavos. Aunque el mundo los trate de esclavizar, Dios los ha llamado a libertar. Y número 5, oiga bien en el día de hoy para orar. Nuestra historia es más grande que lo que estamos viviendo. Nuestra historia es más grande que lo que estamos viviendo. Nuestra historia es más grande que lo que estamos viviendo. La historia de tu familia, la historia de tu hogar, la historia de tus hijos, de tus nietos, es más grande de lo que tú estás viviendo en el día de hoy. Es más grande, es más grande, es más grande. ¿Quién hubiera pensado que hace 64 años atrás, si mi cálculo no es incorrecto, 64 años atrás, unos ancianitos llegaran a un pueblito en Río Grande, pidieran la casa de unas personas para hacer un culto en una casa? Y habían 40 personas en ese lugar y nadie se convirtió. Solo un niño de 8 años que levantó su mano y le entregó su vida a Jesús. Un niño que dice que cuando veía al predicador predicar a aquellos ancianos, lo que veía era dulce en la boca de aquellos ancianos. ¿Quién diría que esa persona fue mi papá, que le entregó su vida a Jesús? Que con sus errores y sus problemas y sus dificultades, las que haya, le guste a usted o no le haya gustado, hoy Puerto Rico es mejor. La vida de mucha gente es mejor. Hoy hay cientos de iglesias, de pastores, de líderes en nuestro país. Hoy, todavía el día de hoy, la lucha que mucha gente hoy le da, quieren coger crédito porque la comenzaron hace un par de años atrás. No, esa lucha la empezó esta iglesia hace 30 y pico de años atrás. Hace 30 y pico años atrás empezamos a luchar cuando querían darle condones a nuestros jóvenes para la escuela. Desde ahí empezamos y dijimos: jamás en la vida, jamás eso va a pasar. Y todos los recursos que hemos tenido lo hemos hecho y lo hemos usado para eso. Todavía el día de hoy. Oiga bien, la historia es más grande de lo que tú estás viviendo en el día de hoy. Y esa debe ser nuestra verdadera
esperanza. Dale un aplauso al Señor en el día de hoy. Ponte de pie, nos tenemos que ir.